Entonces, continuemos. Entonces, para nosotros conocer aquí los términos, el término 30, el término 40, cualquiera de estos términos que vendría a estar dado acá, por A más N menos 1 y por D. ¿Sí? ¿Qué se denomina el último término? Nosotros, en lugar de hacer todo este proceso, uno por uno, lo que aplicamos es esta fórmula que se llama la fórmula del último término de una progresión aritmética. Entonces aquí tenemos U es igual a A más, entre paréntesis, N menos 1 por D. Lo que tenemos aquí, si ven, A más, entre paréntesis, N menos 1 y por D. U va a ser el último término de la progresión aritmética. A va a ser el primer término. En el número de términos y de la diferencia común. La D va a ser la diferencia común. Y tenemos nosotros ya, y podemos calcular y conocer el último término de una progresión aritmética. ¿Sí? No es más que la aplicación de esta fórmula. En lugar de nosotros estar poniendo aquí término por término al anterior, sumarle la diferencia común y así sucesivamente. Al anterior otra vez sumarle y así. Entonces puede decir, ¿cuál es el término 40? Por ejemplo, de esta sucesión de términos, que ya hemos establecido que es una progresión aritmética. ¿Cuál es el término 40? ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos que poner de 4 en 4, sumar de 4 4 al anterior, 40. ¿Cuál va a ser el 40? ¿Sí? Entonces para eso aplicamos esta forma. Referente. Hagamos esta, pues hagamos esta de aquí. Y veamos cuál va a ser el término número 40. Entonces pasemos de esta progresión acá. Que hemos nosotros analizado y que se trata de una progresión aritmética. Entonces pongámosles aquí, no hay problema en eso. Entonces vamos a poner aquí desde el comienzo. Entonces dada la siguiente progresión. En esa forma. Encontrar el trigésimo término. Trigésimo, ¿qué número? El término número ¿cuánto? Trigésimo. El 13 en G. ¿Cuál? Trigésimo. El 30. El 30, pues, trigésimo. Décimo, 10. Vigésimo, 20. Trigésimo, 30. ¿Sí? Entonces aquí pongamos entre paréntesis para que no se olviden el 30. ¿Ya? De esta progresión. Entonces primero nosotros ya identificamos, ¿no es cierto?
Primero nosotros ya identificamos que se trata de una progresión ¿qué? Aritmética. ¿Sí? En la cual nosotros ya determinamos, ¿sí?, cuál es esa diferencia común. Lo primero que hacemos es identificar si eso no es una progresión aritmética. Y hemos identificado porque la diferencia común es 4. Entonces pongamos los datos. A. ¿Cuál es el primer término de A? 4. ¿Sí? Luego tenemos aquí que dice la fórmula, ¿no? N, que es el número de términos que nos piden encontrar. El término número 30. 30. El 30º término puede poner el término 30. Ya. Y también necesitamos la D. La D, la diferencia común. Ya hicimos anterior. Ustedes tienen cada una que comprobar. Que determinar si eso no es progresión aritmética. Que viene a ser 4. Y lo que nos pide a nosotros es el último término que no conocemos. ¿Sí? Y lo que hacemos es nosotros aplicar esta fórmula. Aquí tenemos la fórmula. ¿Ya? Y lo que hacemos es simplemente vamos ya con la fórmula, vamos a reemplazar los datos que tenemos de aquí establecidos. Es la que tenemos acá, ¿no? Es esta que tenemos acá. Si le ven ustedes, ¿qué pusimos en esta sucesión? ¿Dónde era? Ya se me fue. Ya se me perdió. Acá. Esta de aquí. Si ven, el último término, A más N menos 1 por D. Si se fijan aquí, entonces nosotros tenemos esta de acá, lo mismo. A más, entre paréntesis, N menos 1 por D. Entonces reemplazamos los valores. A es 4. Más dice N, número de términos 30. 30 menos 1 y multiplicado por la D, que es la diferencia común. Entonces multiplicamos por 4. ¿Bien? Usted puede poner el 4 también entre paréntesis, que significa lo mismo. Entonces aquí vamos a tener el último término que va a ser igual 4 más, entre paréntesis, ¿cuánto va a tener? Si estamos haciendo paso por paso, ¿no? 30 menos 1, 29. Y esto, el 29 que va a multiplicarse por 4. Esto ya haríamos directo, pero hagamos paso por paso para que ustedes le puedan captar mejor. Entonces tenemos 4 más. Entonces multiplico 29 por 4. ¿Sí? 29 por 4. 116. Y al final voy a tener que el último término va a ser igual a 4 más 116. ¿Sí? ¿Qué sería 120? Entonces yo pongo aquí 40 términos, sigo con esto. 24, 28, sigo así sucesivamente, pero tengo que poner 30 términos. Y el último va a ser igual a 120, porque voy sumando de 4 en 4. Al anterior yo le sumo esta diferencia común que es 4. Entonces, para no estar aquí poniendo 30 términos, yo calculo a través de esta fórmula el último término. Entonces, si ustedes quieren hacer el experimento, sigan haciendo. De aquí 24 pongan 30 términos y el último que va a ser, el número 30 va a ser igual a 120.
¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Hablen, hablen. ¿Si está entendido o no? Sí, Inge. Ya. Entonces hagamos igualmente otro ejercicio referente a esto. Nos dice encontrar el vigésimo término de la siguiente progresión. El siguiente término de la siguiente progresión. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner la progresión. 115 punto y comas, ¿no? Esto es punto y coma que se pone. 115, 112. 109. 106. 103. Y así sucesivamente. Ya. Es decir, nos piden calcular el último término. Vean, la fórmula que tenemos aquí era lo que pusimos secuencialmente acá. Lo mismo. El último término va a ser igual a A más N menos 1 que multiplica D. Lo mismo que tenemos. Entonces aquí vamos a identificar si es una o no es progresión aritmética. ¿Sí? Vamos a identificar si esta es o no es una progresión aritmética. Entonces, para lo cual nosotros establecemos, ya sabemos, ¿sí? Si nos da la misma diferencia común de los términos, entonces es una progresión aritmética, la diferencia común, es decir, sumando o restando. ¿Ya? Entonces vamos a ver, Doménica. Ya. Doménica, determine cuál es la diferencia común. En la primera puede ser el 3. No puede ser, tiene que ser. ¿Cómo Es 3 hicimos, positivo. Doménica? A ver, ¿cómo hicimos, Doménica? Acuérdese cómo hicimos. Esta progresión que tenemos aquí, ¿qué es ascendente o descendente? Descendente. Es descendente, ya. Haga lo mismo que hicimos. ¿Cuál es la diferencia común? Haga. Porque Menos 3. a ver, pero hagan, pues 112. hagan. No, no me pregunten a mí, ustedes hagan. No le estoy preguntando, le estoy diciendo. Ya, 112 más 115. no es 112 más 115, 112 menos 115. ¿Por qué decimos nosotros a eso? Ya, ¿cuánto es eso? Menos 13. Menos 3. Ya, haga pruebas. Acá tiene, la otra tiene 109 menos es el anterior, menos 112. ¿Sí? ¿Eso cuánto es? Menos 3. Entonces el otro tiene, acá tiene 106. Hagan esto, ustedes hagan mentalmente, hagan en la calculadora, hagan.
Entonces, reste normal como tiene, ponga 106 menos 109, menos 3. El otro tiene 103. Sería 103 menos 106. Esto es igual a menos 3. Esto ya no tiene que poner, esto usted tiene que hacerle directamente. Porque lo que hace es restar el siguiente término del anterior. Si se va repitiendo la misma cantidad fija, entonces esa es la diferencia común. Ahora, si usted quiere comprobar qué hace aquí, ¿qué dice la progresión aritmética? Que cualquier término va a ser igual de la progresión, va a ser igual al anterior, sumado o restado esta diferencia común. Entonces, ¿qué tiene aquí? 112. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual el 112? Entonces va a ser igual al anterior, que es el 115. Y habíamos puesto más, menos. Tres. ¿Ya? Entonces, más por menos me va a dar menos. 115 menos 3 me sale 112. Aquí me va a salir 112. Y así yo puedo comprobar. El anterior aquí. 106 menos, más menos 3, 106 menos 3, me va a salir 103. Entonces, la diferencia común va a ser ¿qué? Menos 3. No, nosotros no estamos adivinando. ¿Sí? Nosotros tenemos que sacar bien el valor. Es simplemente así realizamos. Sino que aquí, como es descendente, voy a tener una diferencia común negativa. En la otra que hicimos, aquí vemos que la diferencia con 8 menos 4, 4. Es una diferencia común positiva. ¿Sí? Que ya hicimos acá arriba. 12 menos 8, 4. Aquí, en cambio, yo voy restando el menos 3, 19 menos 3, ¿sí? Me da el siguiente término. Aquí esta diferencia común es menos 3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto ya conozco. Entonces, de primera mano yo identifico que es una progresión aritmética. Hago esto para estar seguro, para que estén seguras de encontrar esto esta diferencia común que es de lo más simple. Entonces aquí ya tengo yo una diferencia común que ya he encontrado que es menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son mis datos? ¿Cuál es el primer término? Doménica, ¿cuál es el primer término de esta progresión aritmética? Menos 3. No, el primer término de aquí. El primero. 115. Ese es el primer término, correcto. El primer término es 115. ¿Sí? La progresión, a la progresión tienen que irse. Primer término de la progresión 115. N, que es el número de términos. ¿Cuántos términos nos piden calcular, Doménica? ¿Cuántos tiene aquí? Aquí dice encontrar el 20º. ¿Qué término será? 20. El 20. 20, así. No tenemos nosotros, no es nada del otro mundo, es de lo más sencillo. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros, de acuerdo a nuestra fórmula, ¿no? A el primer término, N el último término. La diferencia común que ya nosotros ya hemos determinado es menos 3. Y nos piden calcular el último término. No tienen para qué ustedes, sí, dudar de esto. Es simple, es sencillo, no tienen, como le digo, no tienen ni peor asustarse. ¿Sí? Entonces aquí tengo yo establecido al aplicar la fórmula. Entonces aplico la fórmula, aquí tengo la fórmula. Y lo que hago es simplemente reemplazar aquí. Esa es la fórmula.
Entonces aquí tengo el último término. ¿Aló? ¿Aló? Esperarme un ratito. Ya, entonces reemplacemos, ¿no? Entonces la A va a ser 115. Hagan igualito, ¿no? ¿Tienen para qué? Más. Entonces tenemos el paréntesis. N, número de términos que va a ser 20 menos 1. Y vamos a multiplicar por la diferencia común. Pero la diferencia común es menos 3. Entonces pongamos entre paréntesis menos 3. ¿Ya? Entonces tengo 100, que ustedes pueden hacer la operación directo, ¿no? Más 20 menos 1 es 19. Sí, que va a multiplicar a menos 3. Verán que es menos 3. Ya. Entonces tengo 115, multiplico 19 por menos 3. 19 por menos 3. Eso es igual ¿a qué? A menos 57. Como tengo más, voy a poner entre paréntesis que quieren. Sí, menos 57. Ya. Entonces U va a ser igual. 115 menos 57. Sí. Entonces 115 menos 57 va a ser 58. Y este va a ser el término número 20 de esta progresión aritmética descendente. Descendente, perdón.
Bueno, sigamos, paran porque estaba sonando el timbre. Ya. Entonces aquí tenemos, hagan la operación igualito, no tienen para qué. ¿Sí? No tienen ustedes ni nada por el estilo, ni confundirse ni nada. Hagan como está. Ustedes saben la parte de matemáticas, que no es problema. Aquí es menos 3, tienen que multiplicar por menos 3. Entonces el término número 20, porque es una progresión descendente, va a ser 58. Entonces aquí tenemos 103, 115, 112, 109, 103, 106, 103. El siguiente sería 100. ¿Sí? Y vamos bajando 97, así sucesivamente, y contamos aquí 20 términos. Y el número 20 va a ser 58. Preguntas. Hablen por favor. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, ¿estamos claros o no? ¿Sí? Entonces tenemos nosotros cada una de esas. Y así podemos hacerlo de cualquiera de las que tenemos arriba, no hay problema en eso. Como ya hemos identificado que son progresiones aritméticas, entonces nosotros podemos sacar el término que querramos. ¿Sí? Aquí tenemos esta progresión aritmética. Entonces le dice encontrar el término 20, el término 15, el término 30, el término 25 de todo esto. Entonces pongamos aquí, ¿no? Por ejemplo. Pero hagan ustedes. Encontrar el término, supongamos el término 28º. 28º. ¿Qué debería ser el término número 28? Cualquier término, pues. En lo que tiene que ver la progresión descendiente, sí. También podemos hacer lo mismo, dentro de eso. Y entonces pasemos la progresión, esta es la primera que tenemos. Entonces tengo 21, 28, 35, 42, 49, 56, 67, 70. Ya. Esto ya habíamos identificado nosotros, ya habíamos determinado cuál era la diferencia común de esto. ¿Qué le ponemos con D? Sí. Entonces la diferencia común que establecimos de esto, ¿cuánto era? No, 7. 7. Ya hicimos arriba, ¿cierto? 7. Aquí yo, 21 más 7, 28, 28 más 7, 35, 35 más 7, 42. ¿Cómo yo saco esta diferencia común restando? 28 menos 21, 35 menos 28, 42 menos 35. Y veo que es la misma diferencia común. Pero aquí, como es ascendente, suma. Sí, y tengo yo cada uno de esos. Ya.
¿Sí? ¿Cuál es el primer término de la progresión? ¿Cuál es el primer término? 21. 21, 21 el primero. Ven aquí. 21, el primer término es 21. ¿Sí? N, el término número 28. N va a ser igual a 28. ¿Qué más? La diferencia común que tenemos que va a ser 7. Y el último término. ¿Sí? Y aquí ya calculo el término que nos piden, que es el último término, que es el número 28. ¿Ya? Esas operaciones ustedes, como les digo, pueden hacer directamente, ¿no? Para no estar una por una. Pero si es que quieren, háganlo, no hay problema. Entonces aquí voy a reemplazar. El primer término es 21. ¿Sí? Y aquí voy a tener entre paréntesis n 28 menos 1. La diferencia común, 7. Entonces aquí multiplico por 7. O puedo ponerle entre paréntesis del 7 que significa multiplicación. Puedo poner así. Por 7. Ya, entonces tengo 21 que va a multiplicar. Más. Entonces entre paréntesis voy a tener 27 que va a multiplicar a 7. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer directamente la operación. Como ustedes se acomodan. 21 por 7. Entonces aquí tendría 21 más 27 por 7. 189. 89. Y el último término va a ser igual a 210. 21 más 189. 210. Entonces usted tiene que poner aquí 28 términos ascendentes, de 7 en 7 que va desde el 21. Entonces el término número 28, 70, 77, 84, así, sucesivamente hasta llegar al término número 28 que va a ser igual a 210. ¿Sí? Preguntas, preguntas. Hagamos esta última, ¿no? Esta de aquí que también pusimos el ejemplo nosotros para poder identificar esta progresión aritmética. Ya.
Entonces aquí podemos poner un número. Pongamos el 40, pongamos. Ya. Encontrar el término 14º. Ya. No el término 14º, sino el término 40º. O el término 40. De la siguiente progresión. Es simple poder identificar. No es tampoco que tenemos que hacer algún cálculo especial ni nada por el estilo. Y entonces aquí tenemos la progresión. Entonces de antemano es una progresión, ¿sí?, descendente. Y habíamos establecido nosotros la diferencia común. Ya sabemos cómo es la diferencia común. 70 menos 80 menos 6. 68 menos 74 menos 6. Entonces la diferencia común que ya hicimos nosotros es menos 6. Eso es lo primero que usted hace. Sí, y usted le coge 80, le suma más menos 6, le va a dar 74. 80 menos 6, 74. Entonces aquí tenemos los datos referentes a eso. Primer término de esta progresión